Llego a África con el corazón verde y húmedo. Poco a poco fue invadiéndome su color. ¿Es tan difícil definir con palabras esa invasión del cerebro? La sorpresa continua hizo que se desvaneciera todo mi occidente y con ello mis prejuicios. Quedar en blanco y empaparse de este país inmenso. Los Masái es una más de las tribus de esta tierra. Viven, charlan, cuidan su ganado. Es el día a día que hemos olvidado, siempre obsesionados con mañana, y de ahí el deseo de acumular. ¿Realmente no nos hemos convertido en unos grandes ignorantes? Caminan a través de sus inmensas sabanas, posiblemente para pisar su tierra, bajo el sol o la lluvia, ¿qué importa? Intentando no contaminar el mundo externo, porque saben que el caos es interno. Su vida es primitiva, siempre es el presente. En mi recorrido me encuentro con Blanca y Alfonso. Ella es una mujer mayor de pelo blanco. Me emociono con el encuentro, pero no me sorprende. Me cuenta que está con los niños, les enseña y aprende. Me dice, África es el principio. Alfonso está moreno, su sonrisa es amplia como la de toda esta gente. Es joven, habla suajili, ayuda en la construcción de pozos. ¿Sabes? Este es un país sorprendente. La gente comparte lo poco que tienen. Trabajamos unidos porque el agua es importante. Las mujeres habitualmente deben de hacer varios kilómetros para abastecerse. Llegué aquí pensando en poder hacer grandes cambios, pero no desean un cambio de vida y yo ya pienso como ellos. Después del trabajo charlamos, a menudo debajo de la sombra de ese baobab, hasta que el cielo enrojece y la noche nos trae su brisa y estrellas. Y yo como tú me he ido empapando del color y de lo primitivo, de la esencia del ser humano. ¿Te quedarás mucho tiempo? Blanca se queda, pero yo debo irme a cuidar de los míos, pero volveré. Nos despedimos y se va con su sonrisa eterna. Son tan semejantes a nosotros, pero más libres. Es la época de la emigración hacia tierras húmedas. En el recorrido los herbívoros comparten la escasa hierba verde. Las jirafas acceden a las ramas de las acacias con sus esbeltos cuellos. Las cebras con sus centinelas siempre vigilantes de la manada. En las arrugas de los elefantes veo toda la sabiduría acumulada a través de los tiempos. Todos cuidan de sus crías y en las pequeñas sombras descansan. Pero mira, el animal más hermoso del mundo es ese leopardo tumbado en una gran roca. Mientras lo contemplo, pienso que esa roca no la tocaría con mi obsesión por abrir agujeros. Aquí todo tiene armonía.
Me asombro ante toda esta fauna. El orgullo se dibuja en la cara de Richael. A veces me recuerda que pese a la simbiosis que uno cree establecida con su fauna, es solo una ensoñación. No los perturbes, a ellos les pertenece este hábitat. Te aceptan si respetas su armonía. Después queda en silencio, el silencio de sus ancestros, el que se oye a través de estos parques inmensos, el que no se rompe cuando el corazón queda mudo ante tanta belleza. A lo largo del día, del azul intenso, el verde como el de mi tierra, todo iluminado por ese gran globo que va cambiando de color, transcurre un día más, con momentos añiles antes de los atardeceres enmarañados de naranjas que se van transformando en un rojo intenso, como el fuego, la sangre, vivo, efervescente. África es el principio. Os cuento a vosotros, amigos, mi viaje, que no ha sido otro a través de este país que un viaje a los confines de uno mismo, lejos del círculo. Ahora con facilidad me ausento, todo se desvanece. El rojo me llega, me envuelve. África me ha teñido de rojo, el rojo inocente de unos párpados cerrados con fuerza, el rojo de las encías de sus amplias sonrisas, el rojo de su piel, envejecido hasta convertirse en marrón negro. Y sobre todo, el rojo de sus cielos, de su tierra que tira, atrapa, hasta desear permanecer para siempre en su centro.